Bueno, vamos a empezar a realizar la configuración de el Wi-Fi en clusters. Bien, para eso primero necesitamos realizar la descarga del Wi-Fi. La versión del Wi-Fi con la que vamos a trabajar es la versión 9. Entonces nos viene un archivo zip. Hacemos la descarga, perdón, hacemos la extracción del archivo y vamos a empezar a realizar la configuración. Entonces hice la descompresión del archivo. Aquí me aparece, se escribió en una carpeta, vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer la configuración, voy a sacarla de aquí. Tratemos de que no, de que la carpeta donde se contiene el Wi-Fi no tenga espacios. Y vamos a hacer esta configuración en las variables de entorno del sistema operativo. Voy a borrar. Del sistema operativo. Entonces, eh, voy a irme a la carpeta de Wi-Fi. Esta carpeta la voy a configurar en el ambiente como una variable de ambiente. Entonces, Advanced Settings, variables de ambiente, y generamos aquí una que se llama Wi-Fi. No existe, entonces le ponemos new. Vamos a poner Wi-Fi WF Home. Le ponemos la variable de donde se encuentra el directorio raíz de nuestro Wi-Fi. Y aquí está, ¿no? La incluimos en el path. Vamos a ponerle aquí para que apunte en la carpeta bin WF Home. Sí, esto lo hago para poder tener acceso a los programas de Wi-Fi. Y le damos OK. Es lo primero que hago. OK. OK. Bien, entonces voy a ejecutar un CMD y voy a ponerle así. Eh, Primero vamos a ver qué versión de Java tenemos. Debemos tener la versión 8. Entonces aquí tenemos la versión 8 y vamos a ponerle aquí, vamos a revisar que el Wi-Fi esté bien direccionado. Vamos a ponerle adduser.bat. Adduser.bat. No lo reconoce. Bien, ejecutamos este comando add-user.bat. Este programa está cargado dentro de la carpeta bin de Wi-Fi. Entonces, como configuramos en la variable de entorno, automáticamente lo ejecutamos en cualquier lugar. Por ahora no lo vamos a necesitar. Ya. Entonces una vez que tenemos ya el Wi-Fi en este directorio, vamos primero a realizar una configuración en un archivo llamado domain.xml. Vamos a la parte de domain, configuration, y vamos a la parte que dice domain.xml. Lo abrimos para editarlo con un Notepad y vamos a buscar justamente la entrada en este archivo que se llama server grow. ¿Ya? Aquí está. Server grow. Aquí. Vamos a incluir aquí, vamos a incluir en este archivo lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a tener un nuevo server group que se va a llamar cluster group. Este nombre de aquí es importante, este grupo de cluster, porque lo vamos a hacer, vamos a referenciarlo cuando hagamos un despliegue. Si desplegamos un artefacto en este grupo de servidores, entonces él va a tomar toda esta, va a poder replicarse a los diferentes dominios que nosotros levantemos. Entonces esta entrada vamos a ponerla acá. Aquí podemos inclusive indicarle cuánto es el tamaño de la memoria que vamos a asignarle, ¿no? Eso es con respecto a la configuración. Por defecto el valor que debemos poner es el mismo que tenemos acá, que es 64 megas y 512 es el máximo. Empieza con el 64 y llega hasta 512, que es suficiente. Sí, podemos controlarlo ahí. Depende de la cantidad
la cantidad de memoria que le asignemos al Wi-Fi. Bien, ese es el primer paso. Ahora, una vez que hicimos esto, vamos a abrir otro archivo que se llama host. En el archivo host vamos a buscar lo siguiente. Vamos a poner server guión to. ¿Ya? Está. Si ustedes se dan cuenta que está en AutoStart True. Entonces vamos a decirle primero que esto va a estar en false, porque vamos a nosotros decirle que qué servidores son los que van a estar encendidos por defecto. ¿Sí? Aquí vamos a incluir lo siguiente, la entrada que yo tengo acá. Y agregamos dos servidores. Entonces a un servidor le vamos a llamar cluster 1 y al otro cluster 2 y en el grupo cluster group. Y le ponemos AutoStart. Aquí estos valores representan el desplazamiento de los puertos, por ejemplo. Si el servidor Wi-Fi se levanta en el puerto 8080, nosotros le seteamos aquí la variable port offset y se va a desplegar en el puerto 8080 más 200. Quiere decir que aquí sería el puerto de este servidor, sería este, ¿no? 8080 más 200. Entonces el puerto va a ser 8280. ¿Sí? Y el acá va a ser 8380. Estamos de acuerdo siempre y cuando el servidor se levante en el puerto 8080. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este port offset me va a indicar el desplazamiento. Vamos a tener tres servidores. Uno que se levanta en el puerto 8080, otro en el 8280 y el otro en el 8380. Entonces quitamos esta parte, ya sabemos. Sí. En mi caso yo tengo levantada una base de datos y eso está apuntando al puerto 8080. Vamos a hacerle un cambio para que ahora se vaya a otro puerto. Vamos a decirle así. Buscamos aquí 8080 en el archivo domain XML. Vamos a cambiar. Le voy a decir que el puerto sobre el cual él se va a ejecutar es el 9998. Sí, pero son varios servidores, entonces vamos a buscar todo lo que representa 8080. ¿Por qué lo hago así? Porque yo tengo una base de datos Oracle Express y me da ahí un conflicto del puerto, ¿no? Entonces le voy a cambiar a 998. ¿Ya? Una vez que hice el cambio lo guardo. ¿Sí? Bien, como siguiente paso nosotros vamos a crear usuarios para entrar a la consola de administración del Wi-Fi. Entonces, como ya hicimos la configuración de la variable de ambiente, vamos a vamos a agregar un usuario. Le ponemos aquí, cmd, y aquí directamente escribimos add user.bat. ¿Sí? Entonces vamos a poner los pasos a seguir. Primero vamos a ponerle aquí enter, automáticamente se va a ir por la primera opción que es la A, que es un usuario de administración. En username vamos a ponerle wadmin, ¿sí? Enter, y en el password pues tratemos de buscar un password que sea fácil de recordar, pero debe cumplir con lo siguiente, ¿no? El password debe ser diferente al usuario. El password no debe tener los valores root, ni admin, ni administrador. Debe tener más de 8 caracteres, eh, una letra, un carácter alfanumérico, un dígito y un carácter no alfanumérico. Entonces le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle Jasper arroba 2016. Jasper arroba 2016. ¿No? Entonces aquí me dice que si yo quiero realizar, si yo quiero agrupar, tener usuarios separados por comas para un grupo, le ponemos enter nada más para que tome el valor por defecto. Si queremos que se guarde en el management realm este usuario, le ponemos yes. Y por último me dice si este usuario va a poder progresar conectarse con otros procesos, le ponemos no, la n, y enter. Bien, el objetivo de esta creación de usuarios es para poder ingresar a la consola y poder hacer el despliegue.
el despliegue del artefacto, en este caso un war que pueda estar en cluster. Bien, una vez que ya hicimos eso, vamos a ejecutar el programa llamado domain.bat. Domain.bat. ¿Sí? Para poder levantar el Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi se va a levantar. Se van a levantar en modo dominio y vamos a tener tres servidores. El master que va a estar en el puerto 998, el esclavo 1 que va a estar en el puerto 9998 más 200 y el esclavo 2 que va a estar en el puerto 9998 más 300. Entonces esperemos que esto levante. Aquí nos aparece que el Wi-Fi está escuchando en el puerto 998, ¿sí? Tenemos que levante. ¿Ya? Ahí está, nos levantó el servidor completamente. Bien, aquí me sale el otro puerto que es el 10.298, 298, perdón. Y por acá tiene que estar el otro puerto. Ya lo vamos a ver. Ahora abrimos una consola y ya se encuentra que tienen que estar aquí los servidores, ¿no? Primero entremos al master 998. Ahí está. Ahora el otro servidor, el esclavo 1 sería con el desplazamiento sería 9998 más 200. Sería el puerto 10198. 10198. ¿Ya? Ahí tenemos el otro Wi-Fi, la otra instancia. Y el otro sería, sí, ya. Entonces, la otra instancia sería el localhost y el puerto, la que está aquí, ¿no? 10298. 10298. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las tres instancias del Wi-Fi. Este es el master, este es el esclavo 1 y este viene a ser el esclavo 2. Ahora, para hacer una prueba vamos a realizar un despliegue de un war. ¿Qué va a hacer este war? Va a estar contando los segundos que pasan y estos segundos van a estar compartidos. Ese mismo componente va a estar compartido para las dos instancias, para el server group que hemos creado, que es el esclavo 1, el puerto 10198 y el esclavo 2, que es el puerto 298. El máster me va a servir a mí para poder hacer la administración de de las dos instancias. Entonces voy a preparar el warp. Bien, entonces aquí tengo un ejemplo, un warp, donde he puesto una aplicación, un JB que hace un conteo de segundos. Entonces él me va a devolver la cantidad de segundos que han pasado desde la ejecución. Entonces, desde el master, desde el que está el Wi-Fi que está levantado en este puerto, voy a entrar a la consola de administración. Vale, vamos a entrar al el puerto de la consola es este, ¿no? Entramos a la consola de administración con el usuario que he creado. Wadmin, la clave Jasper @2016. Ya, estamos ahí. Bien, nos vamos a ir a la parte que dice deployment. ¿Sí? Vamos a ver donde dice content repositorio, contenido de repositorio, le ponemos añadir. Y aquí nos dice, ¿quieres cargar un nuevo archivo de deployment? Le damos siguiente, seleccionamos el archivo. En este caso el archivo lo tengo guardado en el D, se llama test cluster. Cargamos el archivo, le damos siguiente. Aquí nos aparecen los nombres, cómo se llama el archivo y cómo va a estar ejecutándose con el nombre en el servidor. Le damos finish. Ya está, ¿no? Se subió el archivo. Ahora, vamos a hacer la asignación. Vamos a hacer la asignación de esta aplicación al cluster.
voy a crear otro